a compartir la palabra, porque hemos venido, aparte de cantarle al Señor, darle nuestra alabanza, nuestra ofrenda de alabanza a nuestro Dios. También venimos a ser edificados a través del consejo de su palabra. Y queremos continuar. El día jueves estuvimos abordando una palabra acerca de 4 principios que podemos encontrar en un versículo de Primera de Juan. Y quiero que por favor vayamos con nuestras Biblias. Primera carta del apóstol Juan, en su capítulo número 4 y verso 4. Podemos encontrar 4 riquezas, 4 principios que son preciosos para nosotros en este tiempo. Y claro, siempre la palabra de Dios, mis hermanos amados, trasciende de generación a generación. Fue dada a los antiguos, pero hoy para nosotros tiene su trascendencia. Y precisamente el versículo número 4 dice, no sé si lo tenemos todos. En casita, no sé si ya lo tendrán los hermanitos que nos ven, pero vayamos, dice versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios, oiga esto, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si lo leemos una vez más, podemos encontrar 4 cosas. Lo primero que podemos encontrar es el término hijitos, ¿verdad? Hijitos. Luego dice, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Primero, la pregunta es, ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén. ¿Puede decir amén? ¿Puede glorificar a Dios por ser hijo e hija de Dios? Es un privilegio, es un honor, mis hermanos amados, ser hijos de Dios. Pero por otro lado, en el principio 2 dice, vosotros sois de Dios. Lo tercero dice, y los habéis vencido. Es decir, en el Señor nosotros somos más que vencedores. Y lo cuarto que encontramos acá dice, porque mayor. Oiga esto, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos más que vencedores. Y por eso es que necesitamos comunicar esta palabra. Yo sé que algunos de ustedes han recibido esta palabra el día jueves. Hablábamos de 2 principios. El principio número 1 era precisamente, e hicimos énfasis, dando a conocer, mis hermanos amados, el privilegio, el honor que cada uno de nosotros tenemos de ser llamados hijos e hijas de Dios, porque la palabra nos enseña de que Él nos adoptó. Nosotros originalmente la palabra nos muestra de que no éramos el pueblo escogido de Dios, pero al pueblo de Israel poder rechazar al Salvador del mundo, entonces se abre el espacio, se abren las puertas de la gracia para que el Señor nos pudiera absorber a nosotros como pueblo gentil. Nosotros que en otro tiempo, dice el profeta, no éramos pueblo, ahora somos pueblo por la gracia bendita de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces la Escritura nos muestra de que a lo suyo vino, pero los suyos, dice, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, es decir, a cada uno de los que nos encontramos acá, dice que les dio potestad. ¿De qué? De ser llamados, de ser hechos, dice otra versión, hijos de Dios. Cuando la palabra nos enseña, les dio la potestad, es decir, nos dio el poder legal, nos dio el poder absoluto. Nadie puede venirnos a decir a nosotros, usted no es hijo de Dios. Yo sé que en algunos casos, en algunas familias, algunos hermanos vienen a hacerle bullying a sus otros hermanos. Dicen, no, es que vos no sos hijo de mi papá, o vos no sos hijo de mi mamá, a vos te recogimos. Yo sé que en algún momento se da en algunos quizás roces, conflictos, o probablemente en algunos momentos de broma, ¿verdad?, entre familia. Y algunos tienden a decir eso, a expresar eso, pero no porque sea real, sino que sencillamente es por molestar o por hacer sentir mal a alguien. Pero qué dicha, mis hermanos amados, es el poder saber que nosotros somos hijos legítimos, hijos verdaderos de parte de nuestro Dios, porque Él nos adoptó.
A lo suyo vino, dice, mas los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le hemos recibido nos ha dado el poder, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí mismo en Juan capítulo 1 y verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice. Y termina el verso diciendo, sino de Dios. Es decir, Dios nos engendró a cada uno de nosotros. Usted y yo fuimos engendrados por Dios a través de la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Por eso es de que hoy nosotros no nos sentimos como arrimados, ¿verdad? Tampoco somos hijos entenados. No somos hijos bastardos, sino que somos hijos e hijas legítimas de parte de nuestro Dios. No sé si usted se goza, pero aquí podemos ver en Juan, aunque esto lo estuvimos viendo, solamente estoy recapitulando algunos asuntos de los que mencionábamos en el servicio pasado, para quienes no escucharon la transmisión y tampoco vinieron, para poderlos poner al día. Y entonces poder hablar los otros dos principios que necesitamos comunicar en esta noche. Entonces hablábamos sobre esta maravillosa experiencia y realidad de ser hechos hijos de Dios. Pero por otro lado, en el versículo 4 de Juan, donde nos encontramos, hay una forma tan particular de parte del Señor. Y decíamos en el servicio pasado que nuestro Dios tiene esa forma tan tierna de dirigirse a cada uno de nosotros. Yo estoy seguro de que muchos de nosotros tratamos con amor, con cariño, con estima, ¿verdad?, a nuestros hijos. Tratamos la manera de ser tiernos, de tratarlos con ternura. Yo no creo que haya algún padre de familia que trate a algún hijo suyo de una forma despectiva. Yo no creo que haya alguien que trate de una forma grosera, de una forma brusca, de una forma indiferente a alguno de sus hijos que haya engendrado, a no ser que no sea su hijo. Pero aún así fuese el caso, no podemos nosotros actuar de esa manera. Pero digo esto porque en la parte inicial del verso 4 dice, hijitos. Hijitos, esa expresión, mis hermanos amados, tan tierna. Por supuesto, es el apóstol Juan el que está escribiendo, pero imagínese, yo quiero que por un momento usted pueda pensar, ¿cuál es esa forma tan particular, tan única de parte de Dios para tratarnos a nosotros? ¿Cómo le trata Dios a usted? ¿Cómo se siente usted delante de la presencia de Dios? Así, hablando, mis hermanos amados, en confianza, ¿cómo se siente usted delante de Dios? ¿Se siente amado? ¿Se siente querido? ¿Se siente mimado o mimada por Dios? Nos sentimos especiales porque eso es lo que nuestro Dios nos hace sentir. Nuestro Dios nos hace sentir especiales, nos hace sentir amados. Sí, nuestro Dios, mis hermanos amados, nos presenta a través de su palabra su afecto, esa ternura tan especial. Pero por otro lado, estos aspectos los estuvimos hablando en el servicio pasado. Luego dice, vosotros sois de Dios. Es el otro principio que estuvimos comunicando en el servicio pasado. Cuando dice vosotros sois de Dios, es porque usted y yo ya no le pertenecemos más a Satanás. Usted y yo ya no le pertenecemos más al maligno. Usted y yo ya no le pertenecemos más al reino de las tinieblas. Ya no pertenecemos más al reino de la oscuridad, sino que ahora nosotros le pertenecemos a Cristo. Nosotros le pertenecemos a nuestro Dios. Hemos sido comprados, hemos sido adquiridos en la cruz del Calvario. Y por eso el apóstol Juan dice, vosotros sois de Dios. En otro tiempo, nuestras vidas, mis hermanos amados, le pertenecían a Satanás, le pertenecían al pecado. Yo no sé bajo qué ambiente usted se encontraba, pero realmente esa era la realidad en otro tiempo. Pero ahora usted y yo le pertenecemos a nuestro Dios. Yo creo que mejor cambiamos de micrófono.
Gloria a Dios. Entonces le pertenecemos a nuestro Dios, su vida, ahora nuestra vida, ahora nuestro hogar, ahora nuestra familia le pertenece a Dios. Yo no sé si usted se goza, ¿cuántos se gozan? Ya no somos más del reino de las tinieblas, ya no pertenecemos más al reino del pecado, ahora somos propiedad exclusiva de nuestro Dios. Por eso el salmista declara diciendo en el Salmo 100: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entonces usted y yo le pertenecemos a nuestro Dios. Somos esa propiedad legítima, propiedad exclusiva de nuestro Padre Celestial. Por eso ahí dice: vosotros sois de Dios. Somos esa propiedad especial. El Señor, cuando habla acerca de su pueblo, dice: vosotros sois mi especial tesoro, porque hemos sido adquiridos. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois, número uno, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Lo cuarto dice: pueblo, ¿qué dice? Adquirido por Dios, porque fuimos adquiridos, fuimos comprados, fuimos redimidos en la cruz del Calvario, y por eso es que nosotros somos ahora de Dios. Usted ya no se debe a usted mismo, su vida le pertenece a nuestro Padre Celestial. Y lo tercero, entonces, en donde queremos comunicar en esta noche la palabra, dice acá: y los habéis vencido, porque bajo el contexto en el que está hablando el apóstol Juan, se estaba dando una situación de falsos profetas. Se estaba dando una situación en donde algunas personas se estaban metiendo, introduciendo de una forma clandestina en la iglesia, presentando argumentos falsos, presentando doctrinas y corrientes que venían a confundir al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo del primer siglo. Recordemos que Juan está escribiendo casi a finales del siglo 100 de la era o después de Cristo, ¿no? Entonces, y bajo ese panorama, la iglesia comienza a enfrentar una serie de situaciones que precisamente giraban en torno al poder negar la personalidad de Cristo. Algunos decían de que Él era únicamente humano, pero que no podía ser divino, porque recordemos que ya para ese tiempo la influencia griega, los griegos consideraban que el cuerpo era la cárcel ¿de qué? Del alma. Los griegos consideraban de que una vez muerta la persona quedaba libre de la esclavitud del cuerpo. Por eso para todos aquellos helenocristianos, es decir, los que habían sido convertidos del helenismo, de la cultura helénica o griega, y habían sido introducidos al cristianismo, para ellos era inaceptable. Era inaudito el poder reconocer que el Mesías, el Salvador, haya sido 100% humano y 100% divino. Y bueno, ante esa situación, que no es el tema que nos ocupa en este momento, pero frente a esta situación es que el apóstol Juan está hablando sobre esas herejías cristológicas que comienzan a surgir desde el primer siglo hasta el siglo cuarto de la era cristiana, y que la iglesia tuvo que trabajar de una forma apologética para poder defender su fe y para poder establecer los principios. Por eso es de que a partir del siglo II en adelante comienzan a establecerse concilios, que esos concilios comienzan a presentar las doctrinas de la iglesia, las bases de la iglesia, los credos de la iglesia, que hasta el día de hoy nosotros los creemos. Y en especial hablando acerca de lo que es la persona de Cristo, 100% humana, 100% divina. En el siglo IV, en el concilio de
de Constantinopla se establece lo que se conoce como la unión hipostática de Cristo. Es decir, se establece que Él es 100% humano, que es consubstancial con el hombre, porque Cristo se humanizó. Por eso el apóstol Juan escribe: tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, ¿sí? Y comienza a presentar los aspectos de toda que experimenta una persona. Pero también se establece en el siglo IV acerca de lo que es Cristo consubstancial al Padre, es decir, 100% divino. La doble naturaleza de Jesús, 100% humana, 100% divina. Porque en algunos casos, algunos decían que Él era 50 y 50, 50% humano, 50% divino. Era imposible. Y entonces la iglesia comienza a establecer esas pautas. Pero bajo ese contexto, el apóstol Juan está hablando y está diciendo: y los habéis vencido. Porque entonces la iglesia del primer siglo comienza a enfrentarse a estas corrientes heréticas, a estas corrientes filosóficas que querían confundir al pueblo cristiano. Y por eso él dice: ustedes en Cristo han salido vencedores, han salido triunfantes, ustedes han podido vencer. Y precisamente, mis hermanos amados, esto es lo que podemos entonces de este texto, el principio número 3 que podemos resaltar, es que en Cristo, en Él, usted y yo tenemos la victoria. En Cristo nosotros somos más que vencedores. No importa lo que pueda levantarse en contra nuestra, no importa lo que pueda levantarse en contra de la iglesia, no importa, mis hermanos amados, los movimientos. La iglesia del primer siglo y de los siglos surgientes comenzaron a enfrentarse a diferentes crisis. Hoy la iglesia del siglo XXI está enfrentando nuevos retos, nuevos desafíos. Se está enfrentando a otras realidades que los cristianos del primer siglo se enfrentaron. Pero nosotros también en el Señor seguimos siendo más que vencedores para la gloria de su nombre. Y tal como dice ahí el texto: y los habéis vencido, porque en el Señor nosotros somos victoriosos. En el Señor nosotros somos triunfantes. No sé cuántos vencedores hay en esta noche. ¿Se siente usted vencedor? ¿Se siente triunfante? Porque eso es lo que la palabra del Señor nos muestra. Y es que jamás, mis hermanos amados, va a poder prevalecer algo que se levante en contra de la iglesia, o jamás va a poder prevalecer algo que se levante en contra de Cristo, algo que se levante en contra del evangelio, o, ¿por qué no decirlo?, jamás va a poder prevalecer alguien o algo que se levante en contra del pueblo de Dios. Porque nosotros somos vencedores, y precisamente, y tal como vamos a ver el cuarto principio, mayor es el que está con usted, con el que está con cada uno de nosotros, y el que está conmigo, que el que está en el mundo. Es más poderoso. Por eso nunca podrá el enemigo triunfar, mis hermanos, sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, sobre el evangelio, nunca. Por eso, mis hermanos amados, en Dios nosotros tenemos la victoria. La escritura nos muestra, vayamos, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57. En este tercer principio me interesa resaltar, mis hermanos amados, que en Cristo somos victoriosos, somos triunfantes, somos vencedores. No importa lo que se levante alrededor suyo. A la iglesia del primer siglo se le presentaban estas corrientes con las que ellos luchaban. Yo no sé contra qué usted esté luchando en este tiempo. Yo no sé qué pueda hacer lo que a usted en este tiempo se le levante. Pero la escritura dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da, que dice la Biblia, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No importa quién se levante, o no importa quién se le oponga a usted, no importa quién le haga resistencia, porque a veces nos topamos con esas situaciones de personas que nos resisten. De repente usted en su trabajo, ¿verdad?,
De repente usted en el círculo donde se desenvuelve siente la resistencia de personas, porque siempre está la oposición. Están las personas que no están de acuerdo con lo que usted hace. Siempre nos vamos a enfrentar con personas que no nos llevan, ¿verdad? No nos tragan. Personas que le desean el mal a usted, pero ante esa situación la palabra nos muestra de que nosotros somos, dice acá, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. El Señor le dará la victoria aun cuando pueda haber gente, mis hermanos, malintencionada. Aun cuando pueda haber gente malintencionada que le quiera hacer daño, o que quiera oponerse a algo que usted esté realizando. La Escritura nos muestra ya en el libro de Nehemías 3 enemigos que se le levantaron a Nehemías cuando él estaba reedificando, y así nos pasa a nosotros en la actualidad. Gente que muchas veces no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, no simpatiza con nosotros y se resiste y busca la forma para que lo que nosotros hacemos pueda echarse a perder, pueda arruinarse o sencillamente no pueda avanzar. A Nehemías se le levantaron 3 enemigos: Gesem, Zambalat y Tobías el árabe. Se le levantaron esos 3 enemigos que se oponían y emitían comentarios negativos diciendo: lo que estos judíos empedernidos hacen, si una zorra se para en esa muralla, la va a derribar y en vano va a hacer su trabajo. Y comenzaban ellos a murmurar y a emitir comentarios negativos para desanimar al pueblo de Dios. ¿Cuánta gente malintencionada puede tener usted a su alrededor que le desea el mal, que no desea que usted triunfe, no desea que usted salga adelante? Pero la Escritura nos muestra frente a esto: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en Él nosotros somos victoriosos. No sé cuántos se sienten victoriosos, pero mis hermanos amados, si usted está en Cristo, entonces usted es victorioso, usted es vencedor. No importa quién se le levante, no importa quién se le oponga. Y yo sé que el Señor dice en su palabra: mía es la venganza. Pero como escuchaba el día de hoy a alguien decir: pero Señor, permite que yo pueda ser el instrumento que tú uses para vengarte. Porque a veces así pasa, ¿verdad? A veces quisiéramos que Dios nos utilizara a nosotros como instrumentos para que Dios ejecute su venganza. No, mis hermanos amados, dejemos que Dios pelee por nosotros, porque Él nos da la victoria, pero dejemos que sea Él el que pelee por nosotros. Entonces, acá estamos viendo, dice: y los habéis vencido. La iglesia del primer siglo se enfrentó a estas herejías cristológicas y comenzaron a combatir estas corrientes y comenzaron a oponerse y comenzaron a mostrar resistencia, hasta que la iglesia comenzó a vencer a cada una de estas corrientes, y aquellos que habían sido confundidos lograron reconvenirlos, lograron hacerlos entrar en razón. Ellos salieron vencedores. Y de la misma manera, usted, mi hermano amado que me escucha, independientemente de las situaciones a las que usted tenga que enfrentarse en esta vida, la palabra nos muestra de que en Él nosotros somos victoriosos. En el Señor nosotros somos más que vencedores. Eso es lo que nos muestra precisamente Romanos capítulo 8, verso 37. Vayamos, por favor. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, una iglesia que también era perseguida. Cuando nosotros vemos la cultura romana y cuando nosotros vemos que precisamente los judíos, es decir, los del Sanedrín, habían logrado tener esos vínculos, ese acercamiento con el imperio romano, de manera de que el imperio romano les otorgaba cartas que les daba la libertad para poder perseguir a los cristianos. Por eso es de que Pablo, al ser perseguidor de la iglesia, porque recordemos que Pablo era un fariseo de fariseos del linaje de Benjamín, un fariseo
Porque si hay algo, recordemos que habían 4 grupos religiosos en tiempos de Jesús: los fariseos, los saduceos, los escribas y los celotes. Pero dentro de esos 4 grupos religiosos, el más arrésimo eran los fariseos. Los fariseos eran eh, gente que le gustaba cumplir o se sabía la ley al pie de la letra. Sin embargo, pues ya podemos ver en tiempos de Jesús que ellos sabían la palabra, sabían la ley, pero no la vivían. Y el apóstol Pablo fue precisamente formado en ese contexto bastante cuadrado, bastante encerrado. Y entonces vivir bajo la cultura del imperio romano, que era un imperio dominante, esclavizante y opresor, era una situación bien difícil. Y por otro lado, ser cristiano en ese tiempo, mucho más. Por eso es que Pablo, hablándole a los romanos, escribiendo esta carta que va dirigida precisamente a la iglesia que se encuentra en Roma. Porque Pablo le está hablando a esos cristianos que se encuentran en medio de ese ambiente tan difícil, tan tóxico, tan imposible de poder ser cristiano cuando se le está dando persecución a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, acá en Romanos capítulo 8, versículo 37, recordemos que Pablo desde el verso 35 dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y entonces esa es la razón por la que Pablo les dice: ¿será que la persecución, la angustia, los peligros o la espada nos podrán separar del amor de Cristo? Antes dice el verso, bueno, aquí lo tenemos, verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Verso 36: como está escrito, por causa de ti. Pablo está motivando a la iglesia en Roma y les está diciendo: si es necesario ir a la muerte, si es necesario que nos metan a los coliseos y nos pongan ahí para que los leones nos devoren, si es necesario, pues por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Pablo está motivando, está incentivando a la iglesia en Roma para decirles que aún en medio de esas persecuciones que la iglesia está enfrentando, ellos entonces deben de estar dispuestos a enfrentarlas, porque dice antes: por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Pero el verso 37 dice: antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, nosotros somos más que vencedores en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las persecuciones, en medio, mis hermanos amados, de cualquier ambiente, en medio de cualquier realidad que podríamos estar atravesando. Por eso, si usted por alguna razón está atravesando un momento difícil, si por una situación usted está enfrentando la realidad en este tiempo, mis hermanos, está tan difícil a su favor o en su familia, yo le digo: usted es más que vencedor, aún en medio de ese ambiente negativo que podría estar atravesando. Todo es que nosotros podamos refugiarnos en el Señor y saber que Él es el que nos da la victoria. No sé si estamos entendiendo la palabra. La iglesia del primer siglo se miraba ofuscada. La iglesia del primer siglo, la iglesia especialmente hablando en Roma, porque recordemos que precisamente el emperador Nerón es el que en el año 70, ¿qué hace Nerón? Manda a quemar la ciudad, un hombre desquiciado. Y lo hace con el fin de poder acusar a los cristianos, y comienza una persecución terrible. Ahí hubo una tremenda matanza del pueblo de Dios, porque los romanos eran enemigos arrésimos del pueblo cristiano y mataron a muchos cristianos. Por eso es de que muchos abandonaron sus casas, tuvieron que cruzar fronteras. Y esa es la grandeza del reino de Dios, porque entonces todas estas cosas, la misma persecución, hizo de que el evangelio se expandiera, porque cruzaron fronteras y entonces el evangelio comenzó a florecer por otros lados, por otras latitudes.
Yo repito, ser cristiano en ese tiempo no era nada fácil. Hoy las situaciones a las que nosotros nos enfrentamos son otro tipo, son de otra naturaleza. Pero aún en medio de esa situación, en medio de esa prueba, en medio de esa lucha, en medio de esa persecución, en medio de esa realidad que usted está viviendo, debe de saber que antes, en todas esas cosas que a usted le estén sucediendo, por las que usted esté pasando, la palabra dice que somos, dígale usted, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Entonces, si usted y yo estamos en Él, el apóstol Juan dice, y los habéis vencido. Hoy nosotros tenemos que salir vencedores. Tenemos que salir triunfantes en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las situaciones que vienen a nuestras vidas. No se deje usted vencer por cualquier situación que venga a su vida y que venga a golpearle fuertemente. No se deje vencer, porque usted debe de recordar que somos más que vencedores por medio de aquel, dice la palabra, que nos amó. Somos victoriosos, somos triunfantes, somos más que vencedores. Y todavía en segunda de Corintios capítulo número 2, versículo 14, para ir cerrando este tercer principio que estamos viendo ahí en primera de Juan 4:4, dice, y los habéis vencido. La iglesia a la que Juan le está escribiendo fue una iglesia que salió victoriosa. Fue una iglesia que salió vencedora. Y en el siglo XXI también hay un pueblo, también hay hijos e hijas de Dios que son victoriosos, que son vencedores, que son triunfantes. Y dice acá en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿qué dice? A mí me encanta ese texto, porque dice, el cual nos lleva no de vez en cuando, no de cuando en vez, ¿verdad? Como lo querramos ya ver, si lo queremos ver al revés o al derecho. El cual nos lleva, dice, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es decir, el Señor nos da la victoria siempre, todos los días, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier panorama o realidad que nosotros estemos experimentando. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, el que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por eso es de que el cristiano, como cantamos aquel corito, ¿verdad? De poder en poder, de gloria en gloria. Porque así es como el cristiano va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, para la gloria de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo. Por eso, mis hermanos, recuerde estas promesas de parte de Dios, porque el Señor no nos va, nunca nos ha llevado temporadas sí y temporadas no, nos da la victoria. No, Él siempre nos da la victoria. Siempre usted y yo podemos salir victoriosos ante cualquier situación, aún cuando nosotros sentimos que la situación, la prueba, nos está doblegando, nos está dominando, nos está venciendo, pero de repente viene la asistencia de Dios para poder triunfar sobre esa situación, para poder salir victoriosos ante esa adversidad que estamos atravesando. Por eso nunca nos dejemos vencer, porque nosotros somos más que vencedores. Por eso el apóstol Juan le está escribiendo a la iglesia ahí en el capítulo 4 y verso 4, y los habéis vencido. Esa iglesia no se había dejado vencer por las influencias, por las corrientes que se estaban dando para querer confundir a la iglesia, para poder confundir al pueblo de Dios. Y ellos no se dejaron vencer, sino que por el contrario, ellos se armaron de valor para poder enfrentar a esas corrientes que estaban afectando al pueblo de Dios, y pudieron salir victoriosos. De la misma manera, usted y yo somos más que vencedores. De la misma manera, nosotros debemos de saber que si el Señor es con nosotros, porque acá dice, porque entonces el principio número 4 dice, regresemos a Juan, aquí estamos, dice, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Usted y yo, mis hermanos amados, necesitamos tener siempre presente, yo le digo que nunca se le olvide quién es el que está con usted. Que nunca se le olvide, hermanito o hermanita, que nunca se nos pase por alto quién es el que está con nosotros. Tenemos a un Dios que pelea por nosotros. Tenemos a un Dios que es más poderoso que cualquier problema. Tenemos a un Dios que es más poderoso que cualquier enfermedad. Tenemos a un Dios que es más poderoso que cualquier crisis económica. Tenemos a un Dios que es más poderoso aún que el enemigo, como dice acá, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás, mis hermanos amados, no podemos desestimar el poder de Satanás, porque Satanás se le ha dado un poder limitado, porque el diablo también tiene poder. Y por esa razón es de que el diablo engaña con cosas mentirosas. Por eso allá en Tesalonicenses nos muestra la palabra. Solamente echémosle una ojeadita a eso, pensando en lo que le acabo de decir para no crear confusión. Veamos acá, en el capítulo número 2 de segunda de Tesalonicenses, versículo 8 en adelante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, porque decía: a Satanás se le ha dado un poder limitado. Y quizás esto podríamos también corroborarlo con Apocalipsis, me parece que es capítulo 12, pero veamos acá primero. Dice, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es que lo que estamos viviendo, mis hermanos amados, el que no lo quiera entender o el que no lo quiera ver, por eso Jesús dice: de la higuera aprended. Mis hermanos amados, estamos como iglesia cristiana, como pueblo de Dios, llegando a la recta final. Por eso hoy más que nunca debemos de apercibir nuestras vidas. Hoy más que nunca debemos de apercibir nuestros corazones, porque estamos casi llegando al ya a la plataforma de lo que se está dando, mis hermanos amados. Esta situación fue a nivel mundial, o sea, que no nos parezca que hubiese sido allá en China, pues, pero que se haya expandido a todo el mundo esto, y que ahora todo el mundo estemos enfrentando de alguna manera la misma realidad. Mis hermanos amados, aquí se está estableciendo una plataforma de la que el que tiene oídos, como dijo el Señor, para oír, oiga. Esto es un alto, mire y oiga, para que podamos estar atentos. Pero digo eso porque precisamente el texto que estamos leyendo tiene que ver con la manifestación del anticristo. Y todo esto es el andamiaje, todo esto es la estructura, mis hermanos amados, que de una forma clandestina se está introduciendo, se está metiendo todo esto para no ir lejos. Solo con el hecho de que usted ya tenga un dispositivo inteligente, ya es suficiente para que tengan nuestro banco de datos. No hay pierde, ya su información, mi hermano amado, la tienen, ya está en todo el mundo. Solo con el hecho, por eso si usted no puede, no, aquellos que no tienen teléfono, todavía tienen en su frijolito, todavía se libran, ¿verdad? Pero cuando usted crea una cuenta virtual, automáticamente ya toda su información personal ya la tienen para poder controlar a todo el mundo. Pero bueno, acá vemos, dice entonces en el verso 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Por obra de Satanás. Oiga, ¿con qué dice? Con gran poder. Es que el diablo también le da poder a sus sirvientes. Con gran poder, dice, y señales y prodigios. ¿Qué dice? Mentirosos. Es que el diablo tiene poder, pero tiene un poder limitado. Pero luego dice:
y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, por eso la palabra nos enseña diciendo de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Pero es mayor el que está con usted, mi hermano amado. Es mayor el que está con nosotros. Por eso tenemos que tener la seguridad, la convicción de quién es el que está con nosotros, quién es el que camina con nosotros, quién es el que actúa con nosotros. Pero para que Dios camine con usted, también es necesario que usted camine con Él. También es necesario que nosotros caminemos de la mano del Señor, que no nos pase como Sansón, que cuando Sansón quiso romper las correas con la que los juncos con lo que lo habían atado, ya el Señor se había apartado de él. Porque hay gente que piensa que el Señor está con ellos, aun cuando ellos se han apartado del Señor, pero no hay ninguna garantía de que Dios esté con una persona que se ha apartado del Señor. Por eso asegurémonos de caminar con el Señor para entonces nosotros decir, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos bendecimos a Dios por eso? Al saber que es más poderoso el que está con nosotros. Por eso es que el Señor le habla a Jacob en el capítulo 28. Vayamos así rápidamente, el tiempo se me está terminando. Génesis capítulo 28, versículo 15. Estoy hablando esto en base al cuarto principio que podemos encontrar en primera de Juan 4:4, porque dice, mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. El Señor le habla a Jacob. Y claro, ahora esta palabra es para usted. Ahora esta palabra es para nosotros. El Señor le habla a Jacob y le dice, he aquí que yo estoy contigo. Hoy el Señor le dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y te guardaré, dice, por donde quiera que fueres. ¿Sabía, mi hermano amado, de que el Señor camina con usted? ¿Sabía que el Señor camina de su lado? Desde el momento en que usted sale de su casa y sale a trabajar, ahí va el Señor con usted. Ahí va su compañía. Ahí va ese compañero fiel, el compañero divino del camino. Ahí va con nosotros. Por eso el salmista dice, Jehová es tu sombra. ¿Qué dice? A tu mano derecha. Porque la sombra no nos abandona. Siempre que vamos caminando, yo por ahí veo mi sombra. Si yo me muevo, ahí viene mi sombra detrás. Pero el Señor no va detrás nuestra, el Señor va a nuestro lado. Por eso el salmista decía, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Pero el Señor le está hablando a Jacob diciendo, he aquí que he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. El Señor le promete a su siervo Jacob diciendo, yo voy a estar contigo. A donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, yo ahí voy a estar contigo para guardarte, para protegerte, para librarte. Recordemos que para este momento Jacob se sentía vulnerable. ¿Por qué razón? Su hermano Esaú lo andaban buscando para volarle el pescuezo, dijo alguien por ahí, para volarle la cabeza. Su hermano Esaú lo andaba buscando para matarlo, para vengarse por lo que Jacob había hecho, por el engaño, por la mala jugada que le había hecho pasar. Y por eso el Señor le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. El Señor está con usted, mi hermano. El Señor está de su lado y no le va a dejar, no le va a desamparar. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Eso es lo que la palabra del Señor nos muestra. Y así es mayor el que está con nosotros. ¿Y guardó el Señor a Jacob, sí o no? Claro que sí lo guardó. Lo protegió. Es que el Dios que promete estar de nuestro lado no va a fallar. Nosotros no tenemos, por eso hemos hablado en otras oportunidades, no tenemos necesidad de contratar guardaespaldas, ¿verdad? Yo he conocido cristianos que tienen sus guardaespaldas. Yo he conocido gente que se compra sus bulldog, ¿verdad? Sus Rottweiler, sus Doberman, los Pitbull, Boxer.
O perros que son agresivos, perros que son para cuidar, pero no solamente para cuidar, para atacar. Porque de alguna manera se sienten seguros, usted y yo. Solo con el hecho de saber que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo, o aún que el que se quiera levantar contra el Hijo de Dios. Por eso con los hijos de Dios nadie se mete. Porque el que se meta con un hijo de Dios se está metiendo con nuestro Padre Celestial. Por eso qué dicha, qué privilegio. Y por eso es que estamos resaltando, mis hermanos amados, esas 4 características que encontramos en este versículo. Porque realmente es impresionante poder nosotros encontrar y poder identificar los beneficios que tenemos al estar con nuestro Dios, al estar en Cristo, al estar en su reino. Entonces, para ir concluyendo, recordemos el texto, Jeremías capítulo 20, versículo 11. Yo estoy seguro que usted se lo sabe. Jeremías capítulo 20, verso 11. El profeta declaraba diciendo: mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios está con nosotros como ese poderoso gigante? Y está con nosotros como ese poderoso gigante precisamente para defendernos, precisamente para cuidarnos, para auxiliarnos, para asistirnos en esos momentos de dificultad, en esos momentos cuando alguien se quiere meter con usted. Por eso, como le decía, esto que escuchaba el día de hoy por la tarde, aunque en algún momento usted le diga: Señor, trae venganza sobre esto, pero si puedes, úsame a mí como tu instrumento. No lo haga. No actúe usted como instrumento del Señor para tomar venganza, porque ese no es el papel de Dios. Él es el que va a pelear por usted. Por eso acá vea, dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hace poco hablábamos acerca de esto, y aquí podemos ver varios aspectos. Vea qué pasa con todas aquellas personas que se levantan contra el pueblo de Dios. Dice, lo primero dice que las personas que a usted y a mí nos persiguen, número uno, van a tropezar. Esa gente va a tropezar, va a ser frustrada en sus planes. Esa gente no va a prosperar, va a fracasar. Dice, me persiguen, tropezarán. Número dos, no van a prevalecer contra ustedes, van a ser derrotados, van a ser avergonzados, no prevalecerán. Tres, dice, serán avergonzados, pero habla diciendo en gran manera. Esa gente es avergonzada de una forma impresionante. Dice luego, porque no van a prosperar. Lo cuarto es que esa gente no va a prosperar. Sus planes van a ser fallidos. Cualquier intento que tengan va a fallar. No van a prosperar, no van a tener éxito. Lo quinto dice, tendrán perpetua confusión. Es decir, van a ser confundidos siempre. Cada vez que la gente que le desee el mal quiera hacer el intento de dañarle, esa gente va a ser confundida. Esa gente algo le sale mal y no logra tocar a los hijos de Dios. Y luego dice que esa confusión, que van a tener una perpetua confusión, que ni a ellos ni a usted se le olvidará. Al ver, y claro, uno no se goza al ver la ruina de aquella gente que le desea el mal al pueblo de Dios. Pero la gente que le desea el mal al pueblo de Dios nunca termina bien. Esa gente termina mal, lamentablemente, porque como ya lo hemos hablado, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso usted debe de entender que usted en esta vida no está solo. Hermanita, usted no está sola. Hay un Dios que está con usted, y tenga esa seguridad, tenga esa convicción de que Él está de su lado. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Muchas gracias te damos, nuestro buen Dios, por darnos la oportunidad, por darnos
el privilegio de estar una vez más en tu casa. Muchas gracias porque en cada servicio, Señor, vienes a hablar a nuestras vidas, vienes a hablar a nuestros corazones y en esta noche no ha sido la excepción. Gracias porque siempre tu palabra nos viene a recordar la posición que nosotros tenemos en ti. Gracias porque somos tus hijos. Muchas gracias, Señor amado, porque te pertenecemos. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado la victoria y nos darás siempre la victoria. Y también te agradecemos porque tú eres más poderoso que cualquier personaje, que cualquier fuerza o cualquier, Señor amado, persona malintencionada que quiera levantarse en contra nuestra. Tú eres más grande que el que está en el mundo, que el que está con ellos, que aquellas personas que, Señor amado, se dejan influenciar por el enemigo. Gracias te damos, Señor, porque podemos entender esta riqueza que tu palabra nos presenta. Por eso en esta noche te alabamos y te bendecimos, porque nos sentimos privilegiados de parte de ti. A partir del momento en que nosotros venimos a ti, Señor, somos las personas más dichosas. Somos las personas más bienaventuradas y por eso te glorificamos con todo nuestro corazón en esta noche. Y te suplicamos que esta palabra la puedas prosperar en cada uno de los oyentes. Prospera tu palabra en cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor amado, y que tu palabra pueda llevar y producir el fruto que tú esperas. Que siempre podamos nosotros recordar que somos victoriosos y somos más que vencedores, no importando las circunstancias por las que estemos atravesando. Y que siempre podamos tener presente de que no importa la dificultad, siempre tú estarás ahí con nosotros para ayudarnos, para asistirnos. Por eso te damos gracias en esta noche. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos, Señor. Amén y amén.